Mi vida siempre fue sencilla. A los 17 años, ya trabajaba como mecánico en el taller de mi padre, ayudando a reparar los motores de los viejos autos que llegaban a nuestras manos. Mi hermano Billy, aunque más joven que yo, siempre estuvo en el centro de todo, pero no por las razones correctas. Billy era el alborotador de la familia, el que siempre traía problemas. Pero de alguna manera, nunca pude dejar de sentir que éramos cercanos. Él me necesitaba, y yo siempre estuve allí para él. Me casé con Teresa después de la secundaria. Era la chica de mis sueños. La razón por la que me despertaba cada mañana con una sonrisa. Los primeros 3 años de nuestro matrimonio fueron perfectos. Vivíamos en una pequeña casa, pero era nuestra. Teníamos nuestros problemas, como cualquier pareja, pero el amor siempre estaba presente. Sin embargo, no me di cuenta de los pequeños cambios. Esos detalles que al principio parecían insignificantes, pero que a la larga fueron la semilla de la destrucción de todo lo que había construido. Todo comenzó cuando Billy se metió en más problemas de los que ya solía tener. No era la primera vez que la familia le daba una mano para recuperarse, pero esta vez las cosas parecían diferentes. Billy había caído más bajo que nunca antes, y sus problemas ya no eran solo con las drogas, sino con su comportamiento errático y destructivo. Mi madre y mi padre, como siempre, se sacrificaban por él, repitiendo que él está enfermo y que necesita nuestra ayuda. Ellos querían que Billy se quedara con nosotros mientras intentaba recuperarse. Y aunque mi instinto me decía que debía negarme, no pude, no podía ser tan cruel. No podía darle la espalda a mi hermano. Un día, después de mucha presión, accedí. Teresa no estaba contenta con la idea, pero entendía que era lo correcto. O eso pensé. Billy se mudó a nuestra casa. Y todo parecía en orden. Al menos al principio. Pero pronto, la calma fue reemplazada por un silencio tenso. Y las pequeñas grietas que había ignorado en mi relación con Teresa empezaron a volverse más grandes. No era solo la tensión por tener a Billy en casa. Era algo más. Algo que no podía identificar, pero que sabía que estaba allí. Acechando en las sombras. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, regresé a casa. La casa estaba en silencio. Más de lo habitual. No escuché el sonido de la televisión ni el murmullo de Teresa hablando por teléfono. Como solía suceder, me sentí incómodo al principio, pero supuse que tal vez ella estaba cansada o simplemente necesitaba espacio. Caminé hacia la cocina para beber algo de agua. Y fue ahí cuando la vi. Teresa estaba en la sala, sentada en el sofá, con Billy a su lado. Ambos estaban demasiado cerca. Sus cuerpos se tocaban de manera incómoda. Por un momento, no pude procesarlo. Pero luego, como un golpe en el pecho, la verdad me golpeó con fuerza. Ella me miró, sus ojos llenos de culpa, pero también de algo más. Algo que no había visto en ella antes. Un frío recorrió mi espalda. Un frío que no podía explicar, pero que se expandió rápidamente. ¿Qué está pasando aquí? Fue lo único que logré articular. Mi voz salió rasposa, como si hubiera estado gritando durante horas sin descanso. Teresa se levantó de inmediato. Pero Billy se quedó sentado, observándome con una mirada que no comprendía. La respuesta de Teresa fue un suspiro largo, casi como si se hubiera estado preparando para algo mucho más grande. Algo que no quería enfrentar, pero que sabía que tarde o temprano debía hacerlo. Es solo un error, ¿de acuerdo?, dijo Teresa, sus palabras rápidas, casi ahogadas. Solo una noche, nada más. Pero yo sabía que no era así. Mi corazón latía con furia, pero mis piernas no podían moverse.
Me senté en el sillón, incapaz de creer lo que acababa de ver. Mi hermano, mi propia sangre, había traicionado todo lo que pensaba que conocía. Y lo peor de todo era que Teresa, la mujer con la que había compartido mis sueños, mis deseos y mis esperanzas, había cedido a esa traición. Mi mente se desbordaba de pensamientos, de preguntas que no tenían respuestas. ¿Cómo pudo ella hacer esto? ¿Cómo pudo traicionarme de esa manera? Y lo más doloroso de todo, ¿cómo podía mi hermano ser capaz de hacerle esto a su propio hermano? Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y gritos. Billy intentó justificarse. Dijo que había sido un momento de debilidad, que estaba bajo la influencia de las drogas. Pero yo ya no lo escuchaba. Teresa lloraba, pidiendo perdón, diciendo que todo había sido un error. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. La traición estaba allí, frente a mí, y no había nada que pudiera hacer para arreglarlo. Esa noche, mientras Teresa dormía, me levanté de la cama y me dirigí hacia el garaje. Miré las herramientas, las mismas herramientas que había usado toda mi vida. Y me di cuenta de que nada volvería a ser lo mismo. Mi vida, mi familia, mi hogar, todo había quedado reducido a escombros por la traición de las dos personas que más quería. Esa fue la noche en que todo cambió. Y aunque mi mente trataba de encontrar alguna forma de perdonar, mi corazón ya había tomado una decisión irreversible. Mi hermano y mi esposa me habían destruido. Y yo, por primera vez en mi vida, supe lo que era el dolor puro y profundo. Ese que te consume y te cambia para siempre. El día siguiente comenzó con el mismo peso en mi pecho. El sol se filtraba a través de las cortinas. Y por un momento, pude haber jurado que todo había sido una pesadilla. Pero no lo fue. La habitación seguía siendo la misma. Y la figura de Teresa, acurrucada en la cama, me miraba desde una perspectiva distante. Como si fuéramos dos extraños. Unos minutos después, sus ojos se abrieron. Pero no me miraron con arrepentimiento, sino con una indefensión que me geló por completo. La mujer que una vez amé, que había sido mi confidente, ahora estaba tan rota como yo. Pero no podía perdonarla, no podía. Me levanté con el peso de la traición aún apretándome el corazón. Ese peso que ya nunca se iría. Mientras me vestía, el sonido de la respiración de Teresa, suave y tranquila, me perseguía. No podía soportarlo. ¿Cómo podía dormir tan plácidamente después de todo lo que había hecho? ¿Acaso el arrepentimiento de ella no era suficiente para sacarme de mi dolor? Me encontraba dividido, entre el deseo de huir para siempre y la tentación de quedarme para enfrentar lo que parecía ser el final de todo lo que había sido mi vida. La verdad es que no tenía idea de qué hacer. A lo largo de los años, creí conocer a Teresa. Creí saber quién era, qué quería y lo que sentía. Pero todo eso se desmoronó en un solo instante. Ella me había traicionado con mi propio hermano. Mi hermano. Esa palabra ahora resonaba en mi mente como una burla. Billy. Al principio, supe que su vida estaba rota. Que siempre fue un problema para todos nosotros. Pero jamás imaginé que llegaría tan lejos. Nunca pensé que llegaría tan lejos para destruir lo que yo más quería. Sin embargo, lo había hecho. El día pasó lentamente, las horas arrastrándose como si fueran años. Al mediodía, ya no podía más. Necesitaba escapar. Necesitaba salir de esa casa. Salir de ese lugar donde todas mis ilusiones se habían destrozado. Salí al jardín trasero. El mismo lugar donde siempre celebrábamos las pequeñas victorias familiares. Donde todo parecía tan sencillo. La barbacoa humeaba en el aire. Pero no podía saborearla. Todo me sabía a metal. A amargura. Tomé la camioneta y conduje sin rumbo. Sin saber a dónde ir. El viaje fue largo.
pero más largo fue el tiempo que pasé sumido en mis pensamientos. No podía escapar de ellos. ¿Cómo podía reconstruir algo que ya estaba tan destruido? Teresa y Billy habían arruinado todo. Y yo no sabía si alguna vez podría volver a ser el mismo. La rabia y el dolor se entrelazaban en mi pecho. Los recuerdos de los momentos felices con Teresa parecían burlarse de mí. Como una ilusión que nunca existió. Conducía sin destino, y la carretera parecía una metáfora de mi vida, vacía, interminable y desolada. Miraba por el retrovisor y veía la casa alejarse, pero el dolor no se iba. En algún momento, tomé una decisión. No podía regresar a casa. No podía enfrentarla. No podía mirarla a los ojos después de lo que había hecho. Sentía que mi alma se desvanecía con cada kilómetro que recorría. Solo quería escapar de la vida que había conocido. Pero, por dentro, sabía que no podía huir de lo que había pasado. Fui a un bar, el primero que encontré, con luces tenues y un aire denso de humo y desesperación. Las caras que me rodeaban no me interesaban. Me senté al fondo, pidiendo una cerveza. El camarero, un hombre de rostro cansado, me miró con lástima, pero no dijo nada. Tomé un trago largo, sintiendo cómo el alcohol quemaba mi garganta, pero no me daba consuelo. No podía borrar lo que había sucedido. Y entonces, por alguna razón que no lograba entender, mi mente volvió a Teresa. No a ella, sino a lo que había sido nuestra relación. A lo que podría haber sido si todo no se hubiera derrumbado. La amaba, lo sabía. Pero ahora me preguntaba si esa era la respuesta correcta. ¿Podía realmente seguir adelante después de todo? ¿Podía perdonar lo que me había hecho? El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. El número era desconocido. Pero lo contesté de todos modos. ¿Dónde estás? La voz de Billy resonó a través del auricular. Mi hermano. Me sentí como si un peso caído sobre mi pecho. ¿Qué quieres? Mi voz salió más fría de lo que había planeado. No tenía ganas de escuchar lo que tenía que decir. Es importante, dijo con un tono que nunca le había oído antes. No era el Billy arrogante y desconsiderado que siempre había sido. Algo en su voz me hizo detenerme. Escucha, dijo, sé lo que hice, y sé que nunca podré arreglarlo. Pero quiero que sepas algo. Lo lamento, lo siento mucho, sé que te fallé. Su sinceridad me hizo dudar. Pero al mismo tiempo, sentí que algo dentro de mí se rompía aún más. ¿Qué quieres, Billy? Solo quiero verte. Necesito hablar contigo. No puedo vivir con lo que hice. No más. Al escuchar su desesperación, algo dentro de mí se conmovió. Sabía que debía rechazarlo, que debía seguir adelante sin él. Pero la idea de enfrentar la situación con él cara a cara parecía inevitable. Después de todo, éramos hermanos, aunque no lo pareciera. Te voy a encontrar, le dije, más por obligación que por deseo. Y esta vez, todo lo que tienes que decir, lo vas a decir frente a mí. Colgué el teléfono con un sentimiento de impotencia. Sabía que no podía seguir adelante con esta carga. Necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. Me dirigí hacia la salida del bar y subí a mi camioneta. Listo para enfrentar lo que se venía. Pero sabía que nada iba a ser igual. Cuando llegué a la casa de Billy, me sorprendió encontrar la puerta abierta, como si me estuviera esperando. Al entrar, el olor a marihuana me golpeó el rostro. Pero lo que me impactó fue ver a Billy sentado en el sofá. Cabizbajo, su aspecto estaba lejos de ser el de un hombre seguro de sí mismo. Estaba vulnerable, derrotado. ¿Sabes lo que has hecho? Pregunté, aunque mi voz temblaba ligeramente. Más por el temor de lo que podía escuchar que por la rabia que me quemaba por dentro. Billy levantó la cabeza y me miró a los ojos. Lo sé, hermano, sé lo que hice.
Y ahora, tengo que vivir con ello. La casa de Billy tenía una atmósfera que era difícil de describir. El aire estaba cargado, denso, como si la propia casa hubiera absorbido el sufrimiento de los últimos años. La luz que entraba a través de las ventanas era tenue, como si el sol también estuviera reacio a brillar en este lugar. Me quedé parado en la entrada, observando a Billy en el sofá. La imagen de él allí, derrotado, cabizbajo, sin la arrogancia que siempre había tenido, me hizo sentir una mezcla de rabia y algo más. No podía decir qué era, pero algo dentro de mí, algo más profundo que la ira, se removió. Quizás era compasión, o tal vez tristeza, por él, por lo que había hecho, por lo que ambos habíamos perdido. ¿Sabes lo que has hecho?, le repetí, esta vez sin el tono tan áspero que había planeado. La pregunta ya no era una acusación, sino una verdad que necesitaba ser reconocida. Billy levantó la cabeza lentamente. Sus ojos rojos, hinchados, como si no hubiera dormido en días. La fragancia amarga de las drogas y el alcohol flotaba a su alrededor, creando un ambiente aún más denso. Un recordatorio de lo lejos que había llegado en su espiral de autodestrucción. Su rostro mostraba una expresión que nunca había visto en él: vulnerabilidad. Arrepentimiento, miedo. Sí, lo sé, susurró, con la voz quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. Lo sé, hermano, sé que te fallé, no sé cómo llegué a esto. Quiero decirte que lo siento. Pero sé que no basta. Estaba tan débil, tan quebrado que no podía evitar sentir una pizca de lástima por él. Mi hermano, el mismo que siempre había sido el centro de la atención. El que siempre había estado rodeado de caos, de problemas. Ahora estaba aquí, derrotado por su propia culpa. La verdad era que no sabía qué hacer. ¿Cómo se enfrentaba a alguien que te había hecho tanto daño, pero que también estaba pasando por su propia tormenta interna? ¿Podía, de alguna manera, encontrar una forma de perdonarlo? ¿Lo sabes? La pregunta salió de mi boca sin pensarlo, como un impulso. No esperaba una respuesta, pero él me miró con una intensidad que me sorprendió. Lo sé, hermano, dijo, con la voz entrecortada. Sé que te arruiné la vida. Lo sé. No sé cómo pude hacerlo. Pero lo hice. ¿Cómo pudiste? Las palabras salieron solas, como si mi dolor no pudiera ser contenido más tiempo. ¿Cómo pudiste acostarte con ella? Con mi esposa, ¿y después te sientes culpable? ¿Eso es todo? ¿Culpabilidad? Billy se estremeció con mi grito. Pero no se defendió. Simplemente me miró, como si estuviera esperando que me desahogara. No podía entenderlo. ¿Cómo se atrevió a traicionarme de esa manera? ¿A destruir lo que había construido? ¿Lo que había luchado por mantener? El dolor que sentía era tan intenso que sentía que me ahogaba, que mi alma se desgarraba. Lo que hiciste, comencé, la rabia tomando control de mi cuerpo. La necesidad de gritar, de hacerle entender lo que había hecho. Pero las palabras se me escapaban. Lo que hiciste fue mucho más que un error, Billy. Fue una traición que no solo afectó a nuestra familia, sino que destrozó todo lo que tenía, todo lo que pensaba que sabía. Me giré y caminé hacia la ventana, buscando aire, buscando algo que me ayudara a calmarme. Mi mente estaba un caos. Sentía que el mundo que había construido se había desmoronado de la noche a la mañana. Lo había perdido todo, incluso a mi hermano. Y ella, murmuré, casi sin poder decir su nombre. Ella, mi esposa, mi... todo. ¿Cómo pudiste hacerlo con ella? Billy se quedó en silencio, como si las palabras de su hermano lo hubieran dejado sin aliento. Finalmente, se levantó lentamente y caminó hacia mí. Pero no era el Billy arrogante, el que siempre tenía algo que decir. No, esta vez,
Caminaba como si fuera un hombre roto. Como si el peso de lo que había hecho lo estuviera aplastando. Lo siento, hermano, dijo, casi en un susurro. Lo siento más de lo que jamás podrías entender. No sé cómo pasó. Estaba perdido. En un agujero profundo. No sé qué estaba pensando. No sé. Solo sé que arruiné todo. Todo está arruinado. Billy, le respondí. Mi voz ahora suave, pero cargada de una tristeza profunda. Todo está arruinado. Y no sé si algún día podré perdonarte por esto. ¿Qué haces después de esto? ¿Qué haces cuando has destruido todo? Billy no tenía respuesta. Solo se quedó allí, mirando al suelo, como si ya no tuviera nada más que decir. La desesperación en su rostro era palpable. Y por un momento, sentí que su dolor se reflejaba en mí. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? ¿Qué había hecho para que mi vida se desmoronara de esta forma? Las horas pasaron. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Podía alguna vez perdonar a Billy? ¿Podía alguna vez reconstruir mi vida después de todo esto? Sentía que no había vuelta atrás. Todo lo que había conocido, todo lo que había sido, se había desvanecido en un suspiro. Y lo peor de todo es que yo ya no sabía quién era. A la mañana siguiente, tomé la decisión de confrontar a Teresa. No podía seguir huyendo. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué. Así que la llamé. No sabía cómo. Pero lo hice. Ella aceptó verme. Cuando la vi frente a mí, la imagen de la mujer que una vez amé ya no estaba allí. Su rostro estaba demacrado, lleno de lágrimas. Pero algo en sus ojos me decía que ya no había amor. Solo arrepentimiento. Lo siento tanto, me dijo, casi sin poder hablar. Sé que te fallé. Sé que no merezco tu perdón. Pero te juro que nunca quise hacerte daño. Te amaba. ¿Y Billy? Le pregunté, con la voz quebrada. ¿Qué pasa con Billy? Ella bajó la cabeza, como si no pudiera mirarme a los ojos. Estaba perdida. Estaba en un lugar oscuro. Y él me ofreció consuelo. No era lo que pensaba. No era lo que quería. No fue algo que... No fue algo que... La interrumpí, incapaz de escuchar más excusas. ¿No fue algo que pensaste? ¿No fue algo que realmente querías? Silencio. Todo lo que sentía era dolor. Un dolor profundo y cortante. No sabía si lo que me decía era verdad. ¿Realmente había sido solo un error para ella? ¿O simplemente me estaba mintiendo para salvarse? ¿Tú crees que puedes salvarte? Le pregunté, con voz fría. ¿Crees que eso basta? Porque yo no lo creo. No creo que haya un perdón para lo que has hecho. No creo que haya una forma de arreglar esto. Porque lo que me hiciste no tiene arreglo. El sol se desvaneció lentamente, sumiendo la casa en una sombra profunda. Era la primera vez que sentía que la luz había abandonado este lugar. Y no solo por la oscuridad de la noche. Había una oscuridad más profunda dentro de mí. Algo que se había encendido como una chispa y se había propagado como fuego. La venganza, esa palabra que tanto me había atormentado en los últimos días. Ya no parecía tan lejana. Ya no era solo un sentimiento pasajero. Una fantasía que surgió en medio del dolor. Era una necesidad, algo que se había incrustado en lo más profundo de mi ser. Los días pasaban y el vacío en mi pecho no disminuía. Cada rincón de la casa me recordaba la mentira, la traición, la silla vacía junto a la mesa, el espacio en el sofá donde solíamos estar juntos. Todo me gritaba que ya no quedaba nada. La idea de reconstruir mi vida parecía absurda. ¿Cómo se puede reconstruir lo que ha sido destruido de la manera en que lo fue todo? No había respuestas, solo fragmentos de recuerdos rotos. Había algo en el aire. Un silencio incómodo. Y aunque Teresa había intentado disculparse, aunque había llorado y me había suplicado perdón, yo sabía que las palabras no eran suficientes. No me importaban sus lágrimas.
¿De qué servían las lágrimas cuando las acciones eran tan diferentes? El daño ya estaba hecho. Y lo peor de todo, es que no sentía que pudiera perdonarla. Ni siquiera si quisiera. La traición de Billy me había destrozado tanto como su traición. Mi mente estaba consumida por una rabia contenida. Un fuego que quemaba con fuerza. ¿Por qué ellos? ¿Por qué mi propio hermano? La pregunta se repetía en mi cabeza. Una y otra vez. Pero no tenía respuesta. No importaba cuánto lo intentara. No podía entenderlo. Lo que más me dolía no era la traición de Teresa, sino la de Billy. La de alguien que había crecido a mi lado. Alguien en quien había confiado. Él había sido mi hermano. El que me entendía. El que estaba allí cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Y ahora, me había quitado todo. Había llegado el momento. No podía quedarme quieto. No podía seguir siendo el mismo hombre que había sido. No después de lo que había ocurrido. La idea de la venganza comenzó a tomar forma. Pero no era una venganza cualquiera. No quería que fuera rápida ni sencilla. Quería que sintieran cada pedazo del dolor que me habían causado. Quería que la culpa los consumiera como me había consumido a mí. Así que tomé la decisión de actuar. No podía seguir viviendo en esta agonía, esperando que algún milagro sucediera. No podía seguir cargando con esta tortura. La idea de ver a Billy y Teresa sufrir, aunque no fuera justo, me daba algo de consuelo. Quizás eso era todo lo que me quedaba. Consuelo. Y eso sería suficiente. Al día siguiente, busqué a Billy. La ira seguía ardiendo dentro de mí. Pero había algo más. Había una mezcla de impotencia, de desesperación, que me empujaba a hacer lo que nunca había pensado que sería capaz de hacer. Cuando lo encontré, no era el Billy que conocía. Había algo distinto en él. Algo que me hizo pensar que, en el fondo, sabía lo que había hecho. No dijo nada cuando me vio. Simplemente se quedó allí, mirándome con los ojos hundidos, como si supiera lo que se venía. Me acerqué a él con la calma que nunca imaginé tener. Mi voz salió fría, controlada, como si el dolor ya no estuviera allí. Como si hubiera sido reemplazado por algo mucho más oscuro. Es hora de que pagues. Le dije, sin rodeos. Es hora de que sientas lo que yo sentí cuando me enteré de lo que hiciste. Billy no dijo nada. Se quedó en silencio. Y aunque su rostro mostraba desesperación, también había una mirada que me decía que sabía que no había vuelta atrás. Lo sé, murmuró finalmente. Pero no era una disculpa. Era una aceptación. Algo en su mirada me decía que entendía que su tiempo se había agotado. No había arrepentimiento en su voz. Solo una triste resignación. En ese momento, mi mente no vaciló. Había tomado la decisión de que, si algo podía calmar el fuego dentro de mí, era hacer que Billy enfrentara las consecuencias de sus actos. No solo por lo que me hizo a mí, sino por lo que le había hecho a nuestra familia. Él había cruzado una línea. Y ahora era mi turno de hacer que lo sintiera. Lo llevé a un lugar apartado, donde las sombras parecían envolvernos en una calma aterradora. El ambiente estaba cargado de tensión. La noche caía lentamente sobre nosotros. Y el sonido de nuestros pasos resonaba en el aire como si fueran los últimos. Me detuve frente a él, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Sabes lo que hiciste?, le dije, con voz baja pero firme. Ahora, vas a aprender lo que se siente. Billy, por primera vez, mostró un atisbo de miedo. Ya no era el Billy arrogante que siempre había conocido. Ahora, era solo un hombre atrapado en su propia culpa, sin ninguna forma de escape. Pero eso no me detuvo. Ya no había lugar para el perdón en mi corazón. Le di una última oportunidad para hablar. ¿Tienes algo que decir antes de que todo esto termine? Billy tragó saliva. Su respiración era irregular. Lo siento, susurró. Pero sus palabras no tenían el peso suficiente para cambiar nada. Ya era demasiado tarde.
Tomé un paso hacia él, con la determinación de que todo esto debía terminar. La venganza era lo único que podía darme algo de paz, aunque solo fuera temporal, y aunque sabía que nunca podría sanar completamente. Necesitaba verlo sufrir, necesitaría sentir que, al menos por una vez, la justicia, aunque fuera cruel, se había servido, antes de que pudiera reaccionar. Lo empujé hacia adelante, hacia un futuro incierto. Era el momento de que él también enfrentara la oscuridad que había creado. Al fin, las piezas caían en su lugar. El tiempo parecía haberse detenido. Y con él, la vida misma. La sensación de que todo se había derrumbado era abrumadora. No solo mi mundo, sino mi identidad. La sensación de pérdida me aplastaba cada vez que intentaba encontrar algo de consuelo. La venganza, aunque satisfactoria en el momento, no era la solución que había esperado. En su lugar, dejó un vacío más profundo. No podía detener el torrente de pensamientos que se desbordaban en mi cabeza. Nada era claro, nada tenía sentido. Ya no sabía si lo que buscaba era paz o solo el cierre de una herida que, en realidad, nunca sanaría. El regreso a la ciudad natal fue inevitable. Después de todo lo que había sucedido, todo lo que había perdido, la única opción era enfrentarlo. Tomé el camino de regreso sin un destino claro, pero la necesidad de ver a mi familia, de enfrentar lo que había quedado, se volvió urgente. Mis padres, los que siempre me habían enseñado el valor de la familia, no entendían lo que había sucedido. Su comprensión no era más que una fachada, un intento de justificar lo que ellos consideraban un error. Pero era mucho más que eso. Era una traición, una herida que jamás podría sanar. No solo de ellos, sino de mí mismo. Cuando llegué a la casa de mis padres, la sensación de incomodidad era inmediata. El aire estaba denso, cargado de reproches no dichos, de una historia que nunca se terminaría de contar. Mi madre me miró desde la puerta con sus ojos llenos de lágrimas, pero su expresión era tan vacía que apenas podía reconocerla. Mi padre estaba en el fondo, en el salón, como si esperara que todo fuera a volver a la normalidad. Pero nada podía ser normal después de lo que había ocurrido. Mi madre fue la primera en hablar, aunque sus palabras eran más como un susurro, algo que no se atrevía a pronunciar con fuerza. Hijo, ¿cómo pudiste hacerle esto a la familia? Billy, tu hermano, ¿no sabes lo que ha sufrido? El peso de sus palabras me golpeó con la misma fuerza con la que Billy me había traicionado. ¿Qué esperaba ella de mí? ¿Que solo olvidara lo que había hecho? ¿Que olvidara el dolor? Pero no pude olvidarlo. No pude ignorar el hecho de que mi propia familia me había dado la espalda. Había permitido que Billy, el hijo pródigo, fuera el centro de todo. Y todo lo que había hecho para ayudarlo, para protegerlo, se desmoronó con una sola traición. No, mamá, respondí con calma, aunque mi voz temblaba por la ira que se acumulaba dentro de mí. No se trata de Billy. Se trata de lo que hizo. Se trata de lo que me hizo. Mi padre levantó la mirada, su rostro marcado por la decepción, pero sus ojos aún intentaban comprender. Aunque su rostro no lo dejaba entrever. Hijo, sabes que Billy tiene problemas. Pero eso no significa que todo esté perdido. Tienes que aprender a perdonar. Perdonar, repetí, con una risa amarga. Eso es lo que se espera de mí. ¿Papá? ¿Perdonar a los que me han destrozado? ¿A los que me han arruinado la vida? Mis palabras eran punzantes, pero no podía evitar que salieran. Todo lo que había vivido hasta ese momento me había llevado a ese punto de no retorno, donde la venganza y la ira se transformaron en algo mucho más grande. La culpa que sentía por haber cedido a esa rabia, por no haber detenido a Billy antes, se había convertido en una carga imposible de soportar.
Mi madre me miró con una tristeza profunda, como si estuviera tratando de comprender mi dolor. Pero yo sabía que nunca lo haría. Nadie podría entender lo que sentía. Nadie podría comprender lo que era perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y Teresa?, preguntó mi padre con voz firme. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Vas a dejar que se destruya? La mención de Teresa me hirió más de lo que pensaba. ¿Cómo podía ella ser una víctima en todo esto? Ella había sido parte de mi vida. Mi compañera. Pero no podía verla como tal ahora. Su traición, al igual que la de Billy, había desbordado todo lo que yo conocía como amor. No hay nada que hacer con ella. Respondí, casi sin aliento. Nada, porque ya lo he perdido todo. Y no voy a perder más. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros. Y el silencio que las siguió fue más pesado que cualquier reproche. Salí de la casa antes de que el dolor me consumiera por completo. No podía quedarme más tiempo. No podía soportar ver a mis padres intentar hacer lo imposible por justificar lo injustificable. El tiempo no había sanado nada. Más bien, todo lo había hecho más claro. Mi familia nunca volvería a ser la misma. Ni yo. La ruptura era irreversible. Me subí a la camioneta. Mi mente en completa agitación. A medida que la carretera se extendía ante mí, sentí que, en cierto modo, había llegado al final de mi viaje. No había respuestas para mí. No había formas de borrar lo sucedido. Solo quedaba enfrentar el vacío. La sensación de estar completamente solo. Aunque la gente que amaba aún estuviera allí. O al menos. Eso pensaba. La noche cayó sin misericordia. Y me dirigí a la única parte del mundo que parecía estar un poco más en paz. El taller de mi padre. Era el único lugar que podía darme algo de consuelo. La soledad, el sonido del metal golpeando el metal. Las máquinas trabajando. Todo eso me daba la única sensación de control que aún tenía. Era un refugio. Pero también una condena. El taller estaba en silencio cuando llegué. No esperaba a nadie. No quería a nadie cerca. Me puse a trabajar, ajustando motores, arreglando piezas, sin pensar en nada más. Pero, al igual que todo lo demás en mi vida, el ruido constante de las máquinas no podía ahogar el dolor. De repente, la puerta se abrió. No era el sonido que esperaba. Al principio, pensé que era algún cliente. Alguien que necesitaba ayuda. Pero cuando miré, mi corazón se detuvo. Era Teresa. Estaba allí, de pie en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Su rostro pálido como el de alguien que se ha rendido. Lo siento, dijo, su voz quebrada. Lo siento tanto, más de lo que jamás podrías entender. No sé cómo volver atrás. No sé cómo hacer que lo entiendas. La miré fijamente, sin palabras. Todo el amor, todo el odio, toda la confusión, se apoderó de mí en ese momento. ¿Podía siquiera escucharla después de lo que había hecho? ¿Era posible perdonar algo tan profundo? Ella dio un paso hacia mí. Pero algo en mi interior me impidió avanzar. No puedes hacer esto, Teresa, le dije, mi voz tan fría como el acero que estaba manejando en mis manos. No puedes. Ya no hay vuelta atrás.